Este programa es una presentación de... Estamos en La Mira, en BTV. Bienvenidos. Hoy tenemos para ofrecerles un programa diverso, como el que los venimos acostumbrando. Vamos a recibir a Ricardo Galarza en el próximo bloque para darle una mirada a la Iglesia Católica en este cónclave que hoy comienza y entender, bueno, qué se puede esperar de este proceso que podría llevar unos días y que va a tener como resultado un nuevo Papa. Marcelo Ventós, del Instituto de Promoción Económico y Social, nos va a hablar del crédito, pero el crédito sobre todo a los hogares más vulnerables y cómo eso impacta sobre todo en niñez y adolescencia. Y en este primer bloque le damos la bienvenida, primero que nada, a Alejandro Ferreiro, nuestro compañero, y de la mano de él a Alfredo Guerra, que es artista visual, director de Montevideo Inolvidable, y tengo que decir que inesperadamente es la primera película, el primer documental de arquitectura que jamás me imaginé que me iba a emocionar. Me encanta que me digas eso, me parece un logro, ¿viste? Cuando estás preparando una obra de esta complejidad como es un documental, como es una peli, que te lleva tanto tiempo y que muchas veces en el camino zozobrás y decís, ¿para dónde va esto? ¿Tiene suficiente atractivo? ¿Es muy de nicho? No sé qué, y que vos vengas y me digas, con un documental de arquitectura me emocioné, un golazo. Bueno, bienvenido Alfredo. Y para arrancar a conversar sobre esto, me gustaba traer una frase que me quedó grabada, o por lo menos que me movió a escribirla, del propio documental, que dice: la modernidad no debería significar la aniquilación de la memoria, sino un camino donde lo nuevo y lo viejo coexistan, donde cada ladrillo nuevo respete a los antiguos que los precedieron. Y en ese sentido disparar la conversación preguntándote cuál es la relación que tiene Montevideo con su memoria y la memoria de esos antiguos ladrillos que todavía andan por ahí. Bueno, sí, es uno de los grandes disparadores de la película, del documental. De hecho, nosotros empezamos esto queriendo responder, hablo en plural porque somos un equipo, no es el show majestático de los presidentes ni nada por el estilo, porque somos un equipo. Y nos preguntábamos por qué es tan difícil proteger el patrimonio arquitectónico en Montevideo. Eso también nos hizo preguntarnos primero qué es el patrimonio, ¿no? Para eso juntamos a un montón de personas que tienen que ver con el trabajo en ciudad, pero desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde la academia, desde la construcción, en fin, lo van a ver en la peli. Y les preguntamos eso, qué es el patrimonio. De ahí sacamos una especie de definición coral de lo que es el patrimonio. Y después le preguntamos por qué era tan difícil conservarlo. Y ahí empezaron a surgir los problemas, si se quiere, ¿no? Porque yo voy a ir un poco del documental a la temática del documental. Porque hacer un documental tiene la siguiente dificultad. Que vos, para una ficción, escribís un guión, armás un plan de rodaje, filmás lo del plan de rodaje, se edita, pronto, está hecho. En un documental, vos, en la propia dinámica de la fabricación de las notas para el documental, de las filmaciones, van surgiendo nuevas preguntas y van surgiendo nuevos personajes también. Entonces lo estás reescribiendo todo el tiempo. Así que algo que parecía que iba a tratar solamente de la dificultad de cuidar nuestros edificios, se transformó en una película que habla de economía, de legislación, de política. Es una película política, política en el sentido griego, ¿no? De los asuntos de la ciudad, de la polis. Es una película que habla de turismo, que habla de sinhogarismo, que habla de la memoria. Y ahí voy con lo que me decías, ¿no? ¿Cuál es la relación que tenemos con la memoria construida en Montevideo? Yo creo que es mala. Te diría así, grosso modo es mala. No porque haya un culpable ni porque a la gente no le interese, sino porque es muy difícil encontrar las vías para informarte.
Entonces deambulamos en medio de una ciudad que que muchas veces es muda, que la gente no tiene cómo saber, o sea, más allá, durante su educación formal, quién hizo qué edificio, qué estilos hay predominantemente en la ciudad. Y eso permea no solo a los habitantes en general, sino al sistema político también. Entonces hay una dificultad de entender lo que tenemos entre manos, de entender el escenario de nuestras vidas, y a partir de eso hay una serie de equívocos casi infinita, ¿no?, que nos lleva muchas veces a menospreciar lo que tenemos, a confundir esa falsa modestia tan uruguaya, tan humildes que somos, ¿no? Mirá si esto va a estar bueno, si es nuestro. Bueno, en este caso, señoras, señores, les digo, en este caso estamos muy equivocados, porque lo que hay en Montevideo, lo que hace a Montevideo, no hay en otro lado. Y eso implica no solo estas cuestiones de estilo, sino también escala, relación con la naturaleza, caminabilidad. En fin, a mí entender, esta película es un gran homenaje a Montevideo. Yo me siento profundamente atraído por la ciudad desde que tengo memoria. Y bueno, es un poco también intentar resumir en una película 15, 20 años de investigación que he venido llevando a cabo. Digo, yo soy artista visual, no me acuerdo si lo había dicho al principio, pero es bueno decirlo. Pero el centro de mi trabajo desde que me acuerdo es la ciudad en genérico y la ciudad de Montevideo en particular. Sabés, Alfredo, que cuando le contestaste a Fede la primera pregunta, me sacaste un poco lo que iba a decir respecto a que para mí, no es por llevar la contra, pero no es notoriamente una película sobre la arquitectura, ¿no? Quizás empezó un poco pensando en patrimonio arquitectónico y se extendió. Dado que tu presentación es muy clara respecto a todos los resortes que la película termina rozando, incluso a lo mejor sin proponérselo desde un inicio, me parece que lo importante sería entonces hablar de qué bueno es poner sobre la mesa estos temas, porque me da la sensación, yo vi la película un tiempo atrás cuando hiciste un preestreno, pasó bastante tiempo y estoy viendo las reacciones de la gente, ¿no? Amigos, gente conocida en la calle, en los medios, las entrevistas que te hacen. Es muy difícil ser consciente de lo que uno tiene si no tiene una sensibilidad que ha sido de alguna manera estimulada por el contexto, la familia, para saber. Es casi como decir, estoy vivo, pero no soy consciente de que estoy vivo. Y me da la sensación que eso permea a la sociedad de una manera curiosa, no tan horizontal solamente, ¿no? Porque creo que hay vecinos que solamente por salir a sacar el perro saben más de la ciudad que candidatos a la intendencia. Es interesante lo que decís. Eso que te respondí tan sueltamente de que tenemos una relación por lo menos mala o esquiva, diría, con nuestro patrimonio construido. También es cierto que después eventos como el Día del Patrimonio, el fin de semana del Patrimonio son probablemente el momento del año que más gente sale a la calle en un evento público en Uruguay. Tenemos como esas contradicciones, ¿no? Y después tenemos eso, la relación de la gente con la ciudad. Por eso me gustó eso que vos dijiste, de que no se trata de una película sobre edificios, sino sobre memoria. Es una película sobre la memoria, porque patrimonio es como un tema que a la mayoría de la gente capaz que le resulta lejano planteárselo, qué es el patrimonio. Ahora, memoria todos tenemos, ¿no? Todos tenemos la memoria desde niños con la ciudad. Después todos compartimos una memoria general como sociedad de la ciudad de Montevideo. Y entonces es una película que intenta justamente desde el título, Montevideo inolvidable, queremos que sea inolvidable, porque no hay nada peor que le puede pasar a una sociedad que perder la memoria. O sea, a una sociedad y a los individuos, ¿no? No hay nada más triste que estar vivo, pero sin saber de dónde uno viene, ni siquiera a dónde uno va. Entonces me parece que esa es la fuerza también. Me he estado preguntando porque debemos también reconocer que la película está siendo un éxito. Un éxito implica que va mucha gente a verla. Mucho más del el número inicial que nos imaginábamos o los públicos más de nicho que nos imaginábamos al principio. Entonces, ¿qué hay atrás de esto? Bueno, para mí hay eso, ¿no? Que como que nos metimos con algo íntimo de las personas, como que cada uno tiene su relación con la ciudad. Se dé cuenta o no, mi padre decía, a mí no me gusta la filosofía. Con eso era tremendo filósofo, ¿viste? Claro. Vos podés decir, yo no sé nada de la ciudad, pero después
basta que rasques un poquito y la gente tiene sus recorridos, sus cosas preferidas, ¿viste? Entonces la peli te empieza a mostrar que todo eso está en peligro de alguna forma, que todo eso está, que vos pensabas, vos por la gente digo, que no tenías ninguna injerencia en esos temas. Y resulta que sí que tenemos injerencia en esos temas, que debemos tenerla. Si no la tenemos, la deberíamos tener. Porque la ciudad está yendo para un lado y no basta con decir, pero no me gusta para dónde está yendo la ciudad. Bueno, entonces también te toca decir para dónde te gustaría que fuera, ¿no? Es interesante lo que decís de la memoria porque a mí me da la sensación que uno a veces también no valoriza tanto la experiencia que le da la memoria, pensando que solamente lo representa a uno y su entorno más cercano. Y si no sabemos un poco, no quiero caer en un lugar común, pero si no sabemos de dónde venimos, por más voluntad que tengamos, nos falta puntería. En la memoria está también el foco, en la mira, que nos permite visualizar y tener una opinión personal. Es re difícil tener una opinión personal sobre cosas que nos parecen ajenas. La película para mí logra poner sobre la mesa una idea bastante democrática de que todos tenemos una voz para aportarle a la ciudad una mirada que quizás no sea definitiva, pero con la del otro y la del otro se construye. Hay que tener claro que esta película entra en el marco, esto la gente lo debería saber, de una campaña que Alfredo viene desarrollando en las últimas 4 campañas electorales por la Intendencia, por la Intendencia de Montevideo, en este caso el ser montevideano, que se denominó Guerra Intendente, donde él adquiría una figura ficticia de candidato a intendente al que no podíamos votar, pero sí podíamos emular, copiar sus ideas. En este formato nuevo está esta película. En la película vos mismo, de alguna manera, mostrás cuál es el inicio en tu memoria del amor por la ciudad, en una escena que para mí es de las más emocionantes cuando estás con tu mamá, de alguna manera contando cómo te iniciaste en esto. ¿Pensás que es importante que los niños vean esta película? Mirá, capaz que para los niños es un... O preadolescentes, quizás. Pero esto está pasando que la están viendo liceales, muchos liceales, y la van a ver muchos más liceales. En principio ahora son de instituciones privadas en su mayoría, pero estamos armando un plan para alumnos de liceos públicos también. Y son alumnos que van desde los 15 a los 17 años más o menos. La primera vez que normalmente hacen funciones especiales los colegios, y al final de la proyección aparezco yo y tenemos una charla. La verdad es que la primera vez que fui a enfrentarme, digamos, con este público, dije, uy, esto va a estar bravo porque es el famoso prejuicio, ¿no? No, el adolescente claro, que no se entretiene más de 3 minutos con nada y bla, bla, bla. Chiquilines, la sorpresa fue mayúscula. Ahora es de las cosas que más me gusta hacer dentro de todo lo que estoy haciendo por la película. Pero hay gente que no te puede votar, te aviso. Hay gente que no me puede votar, yo tampoco estoy candidateado, así que sería inútil. Pero lo que sí me asombra gratamente es esta relación que tienen los chiquilines con la ciudad. Que uno pensaría a priori que no se fijan. No, levantan la mano para hacer relato, porque yo iba caminando todos los días al liceo y demolieron 2 casas y sacaron un árbol. Y yo decía, pero ¿te habías fijado en eso? Claro que me fijé, me encantaban esas bla, bla, bla. Yo les digo mucho, si saben de dónde viene la palabra idiota, que no es un insulto, que es una palabra griega que significaba la gente que no participaba de la asamblea. Entonces yo les digo, no sean idiotas, participen de la asamblea, esta asamblea virtual en la que estamos todos, y miren la ciudad, conózcanla y hagan saber lo que piensan de la ciudad y lo que quieren de la ciudad. Y me quedan mirando como que me gusta tu consejo. Bueno, los invito a hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando con Alfredo y de Montevideo y de su relación problemática con la memoria. Seguimos en La Mira, seguimos en BTV, seguimos con Alfredo Guerra, artista visual y director de la película Montevideo Inolvidable, hablando de Montevideo y su memoria. En la película hay una cita o un relato que traes, creo que es de Calvino, puede ser, en el cual hablas de la diferencia del viajero que visita la ciudad y conoce la ciudad mirando hacia abajo, mirando al piso, y el que la conoce mirando de frente, mirando a lo alto, a los edificios. Estamos en medio de una campaña por la Intendencia, una campaña municipal, donde uno de los temas principales ha sido las baldosas,
pero no han sido los edificios y la arquitectura de Montevideo y la preservación de la memoria. Somos una ciudad que está más acostumbrada a mirar al suelo que a mirar a lo alto. Sí, ese relato de Calvino, de Italo Calvino, está en un libro que se llama Las ciudades invisibles, es una preciosidad de libro. El cuento se llama Sem Rude. En el momento que conté eso a cámara no me lo recordaba, después me lo acordé siempre. Y Sem Rude cuenta eso, que el mismo individuo entrando en la misma ciudad siempre mirando para abajo o mirando para arriba. Lo que ves son dos ciudades. Y también te determinan estados de ánimo diferentes, ¿no? El hecho de andar cabizbajo, hasta la expresión cabizbajo, y el hecho de levantar la mirada te producen diferentes estados de ánimo también. Creo que estamos muy mal acostumbrados en Montevideo a discutir lo obvio. Yo desde que me acuerdo, las campañas electorales en Montevideo van de la recolección de residuos a la movilidad, y de la movilidad a la... Y a veces se mete las baldosas, las veredas y un poco más. Poco más. Es como, yo les diría que es como una tomadura de pelo a esta altura, ¿viste? Que la idea es justamente levantar un poco la mirada, pero no solo para ver los edificios, no solo para reencontrarnos con la ciudad. Yo creo que hay que levantar la mirada hasta en los... Para imaginar también. Exacto, exacto. O sea, no te tenés que ir muy lejos fuera del Uruguay para ver cómo las ciudades están llenas de cosas que fomentan la imaginación de los ciudadanos. No es solo lo útil, no es solo la luz. Sí, está todo bien, porque tenemos que partir de cosas básicas, ¿no? Pero seguir discutiendo. Yo por lo menos que sigo las campañas electorales, las 4 últimas, muy de cerca, yo me indigna, la verdad que me indigna. Cuando hay tanto para imaginar, tanto para entretener a la ciudadanía, ¿no? Incluso en las discusiones que se repiten, tampoco entra la imaginación a la hora de pensar, porque hablamos de los residuos, y unos dicen esto lo hicieron mal, esto los hacen bien, pero si la gente no se da cuenta que depende también de su uso. Exacto. De la ciudad, de cómo se descarta por la ventanilla del automóvil con total desidia un residuo mientras estamos andando. Si no nos detenemos en eso, tampoco nos podemos detener en una discusión más elevada. Y la realidad es que no solamente en el Día del Patrimonio, en el 1 de mayo, en los espacios públicos que volvieron un poco a estar presentes con algunas nuevas construcciones que habilitan, por ejemplo, lo que pasaba en el Mercado Modelo, que es un lugar divino, el Paseo de los Pescadores. Cuando vos ves que la gente, en un momento en que todos estamos con el teléfono pensando que estamos en el afuera y estamos encerrados, tenemos esa posibilidad y la aprovechamos, vamos generando para esas generaciones jóvenes, que son los que van en todo caso a modificar el futuro. Es que ¿no? los precisamos. Los precisamos. Y el apagón de España nos trae un montón de regalos, de imágenes de los niños a la salida de la escuela y del liceo, jugando en la calle como hacía tiempazo. No, impresionante. Que no se jugaba porque tenían los teléfonos y ahora no los tenían. Impresionante. Sí, es muy serio lo que estamos discutiendo cuando hablamos del patrimonio, me parece a mí. Mira, Alejandro, en realidad lo que ocurre es que yo hice esta película no desde un lugar académico, sino desde un lugar artístico. Y el arte, al final del día, es eso, ¿no? Es el lenguaje de los sentidos, de la emoción. Entonces, puse mucho de mi emoción y de mis sentimientos en relación a la ciudad. Esto no quiere decir que la peli no tenga un espesor de contenido y que no haya investigación y que no haya reflexión. Pero sí, como instrumento que viene hecho desde el arte, bueno, trata de cumplir esa función que el arte siempre debería intentar, que es de cambiar o de hacerte mirar de otra forma, ¿viste? Sí, no trae soluciones, el arte trae preguntas. Y traer muchas preguntas. Claro. La película es una película con muchísimas preguntas, que han despertado nuevas preguntas. Algunas se contestan, hemos intentado responderlas de forma coral, ni siquiera he intentado evitar la editorialización, ¿viste? Aún así, insisto, en mi rol es desde ese lugar. Es de ese lugar, de haberte emocionado en un documental que en principio trataba de algo tan técnico como defender o no el patrimonio de una ciudad. Y defiendo mucho ese sitio. Me siento muy cómodo ahí también. Me gusta mucho trabajar desde ahí. A pesar de que imagínense la cantidad de veces que no me han dicho, che, ¿y no te vas a presentar a las elecciones? Y la verdad que me gusta haber hecho esto, de invitar a los candidatos a charlar sobre la película, a grabarlos, a filmarlos, a estar presentando estas preguntas en las redes sociales de Guerra Intendente,
hablar sobre patrimonios, hablar sobre si tienen planes para la ciudad vieja, para el centro, hablar sobre qué pasa con toda la gente que vive en patrimonio en esta ciudad. Claro. Porque no nos olvidemos que el patrimonio, espero, para mí no lo es. El patrimonio no son solo los museos, no es solo el Palacio Legislativo y tres edificios más. El patrimonio es este barrio donde estamos ahora, por ejemplo. Yo vine caminando unas cuadritas, es alucinante, los edificios industriales, todo muy venido a menos, todo bastante vandalizado, abandonado, pero vos ves una calidad constructiva, lo ves en las calles, en las veredas, en los árboles que hay plantados, digo. Bueno, todo eso hay que volver a mirarlo, todo eso hay que volver a rescatarlo. No hay que construir. Los cimientos son los cimientos. Y bueno, están ahí. Están ahí. Están ahí, están ahí. Y también es una de las cosas que queda en quien mira esta película es que el patrimonio no necesariamente es esa cosa estética e impoluta. De hecho, una de las cosas que resalto de la película es que tiene una fotografía espectacular, pero no es una fotografía que idealice Montevideo y con el juego de la cámara y la tecnología te muestre una ciudad distinta a los ojos de quien la conoce, sino por el contrario. Son los lugares que uno ve, que uno recorre con su belleza y con sus defectos. Y también cuando vos recorres otras ciudades en la película, Brasilia, Sofía... San Pablo, Sofía y... San Pablo, perdón. Sofía y Venecia. Y Venecia. Ni siquiera Venecia la mostramos ni impoluta. Siquiera, no. Exactamente, tiene también sus claros y oscuros, que también se refleja cuando analizan los problemas para la gestión del patrimonio de esas mismas ciudades, que serán distintos a los de Uruguay, pero también los tienen. Exacto. ¿Cómo lidiar con esa cuestión también de la belleza y de la estética y de la funcionalidad en eso de la preservación? Bueno, me encanta que hayas notado eso, porque fue una intención editorial, digamos, de la película, no editar la belleza de Montevideo en particular, ¿no? No editarla porque incluso en la parte de la película donde las cosas se van poniendo negras, donde se plantean todos los problemas, hasta la parte que empieza a haber más luminosidad y que hablamos de la belleza, es la belleza retratada tal cual es, sin maquillaje, que creo que es una cualidad también de Montevideo, ¿no? Montevideo tiene esa cosa tan doméstica. Montevideo no es una ciudad, vamos a compararla con cosas cercanas, Río de Janeiro, Buenos Aires, que son ciudades que vos podés llegar a ambas, no conoces a nadie y la ciudad te va a dar la mano y te va a llevar por todas sus maravillas. Montevideo, si llegás y no conoces a nadie, suerte, si llegás un domingo, suerte en pila. Si llegás un domingo por el puerto, tenés que ligar muy bien, no es una ciudad que se te abra, pero ¿por qué? Porque Montevideo es íntima, es doméstica. Sí, la escala humana es... La escala humana es fundamental, toda su belleza es doméstica, es pequeña, que a mí me parece hermoso eso también. Vos para ver Montevideo y su belleza tenés que caminar, porque está en la rejita del murito, todo es murito, rejita, en la ventanita. Eso para mí es lo que hay que salvaguardar. Una pregunta que quizás te comprometa, porque no sé si podés contestarla, pero es verdad, estamos hablando de Montevideo, que aparte es la capital, y con una ubicación en el hemisferio muy importante, ¿no? Somos la capital más austral, en fin. ¿Podemos extender, aunque sea levemente, esto al patrimonio del país? ¿Te parece que hay otras ciudades y otros lugares en nuestro país? Un poco para la gente que nos está mirando también desde el interior. No, sin duda. Mirá, de hecho nosotros estamos haciendo desde hace ya unas semanas pequeñas giras a diferentes ciudades del Uruguay. Ya estuvimos en Salto, en Colonia del Sacramento. Mañana voy a Maldonado. Y sin duda lo que descubrimos ahí, charlando con las personas que nos reciben y haciendo proyecciones y después quedándonos a charlar con el público, es que en todos lados se cuecen habas. Claro. Y en las ciudades del interior del Uruguay se copia mucho a Montevideo, para bien y para mal. Entonces está lleno de casos de buena arquitectura histórica tapada de cartelería, o incluso en ciudades como Colonia del Sacramento, que tiene una buena parte de su área protegida por UNESCO, que es parte del acervo mundial patrimonial. Vos cruzás ese límite y es otra ciudad, ¿viste? Es como que no sé. Hasta ahí llega UNESCO. Es impresionante, ¿no? Sí. Es impresionante. Entonces sí, claro que sí, porque el caso que mostramos es Montevideo, pero la presión que están sufriendo las ciudades por cuenta de
La especulación. especulación inmobiliaria o turística, es mundial. Es mundial. Entonces no hay ciudad que se esté salvando en este momento. Podemos ir a San Pablo, podemos ir a Sofía, a Venecia, a Salto o a Colonia, que en todas vas a sentir esa presión. Corroborar eso. Y esa presión solo se contrarresta con gente mirando, con gente siendo consciente de lo que tiene, con gente entendiendo que la ciudad es de ellos también. Sí, uno a veces escucha todo lo que falta y nunca lo que tenemos, ¿no? En las campañas concretamente, ¿no? Y eso es una pena porque la idea de construcción, sobre todo en estos momentos que estamos tan encerrados en lo individual, es necesario que sea al aire libre, por así decirlo, ¿no? Sí. Y eso es un aire que trae la película a la discusión. ¿Cómo ves que han reaccionado? Sé de cómo reaccionaron en campañas anteriores los candidatos de su época a las ideas de Guerra Intendente. Hay de todo para contar, necesitaríamos otro programa. Pero en este caso concreto, los candidatos de Montevideo, ¿cómo han reaccionado a la película? Bueno, estuvo buenísimo, ¿sabes? Pero Porque- contá la verdad. No, te voy a contar de verdad. Te voy a contar de verdad. Estuvo buenísimo. En general estuvo buenísimo porque todos aceptaron la invitación, cosa que no necesariamente tenía por qué haber ocurrido, ¿no? Sin embargo, los 6 aceptaron. Era en mi casa. Organizamos 3 días de rodaje para que todos pudieran concurrir. Le hicimos las mismas preguntas. No se cruzaban. No se cruzaban. En un primer momento yo dije, todos juntos. Todos dijeron que no, y después yo dije, menos mal que dijeron que no. Qué difícil, ¿no? Pero bueno, fueron viniendo. Yo les mandé las preguntas antes. Me pareció que no era un problema eso. Y la verdad que todos vinieron estudiados y todos vinieron interesados, ¿viste? No hubo ninguno que me dijera algo, no sé, todos demostraron un interés. Es como que se hubiera abierto un ¿Pero nuevo tenés portal. expectativa, de acuerdo con las experiencias anteriores, de que algunas ideas permeen? Mira, expectativa siempre tengo, la esperanza es lo último que se pierde. Yo capaz que hablando de gran política ahora, en este instante, te diría que acá hay otro problema, ¿no? Que más allá de que uno pueda hablar con los candidatos y más allá de que el que gane lleve adelante o no las cosas que se charlan, el problema del sistema político uruguayo, que es algo que me encanta también la política en Uruguay, eso no sé si lo dije, es el tema del financiamiento de los partidos. Tenemos un problema grave de una campaña electoral larguísima que tiene que financiarse de alguna forma para toda la gente que está trabajando en esa campaña. Y eso da lugar a que uno no sepa tras bambalinas qué favores o qué cosas, qué deudas van a quedar de todo este proceso. Entonces, por más que vos logres que el candidato o la persona que va a ser intendente te diga yo estoy de acuerdo contigo, después hay cosas que se nos escapan, chiquilines, y somos grandes y hay que empezar a decirlo. El tema es que le estamos exigiendo al sistema político que se autorregule. Es como lo que pasa con el patrimonio, es que muchas veces todas las comisiones de patrimonio y demás son integradas por arquitectos solo por arquitectos, no digo que no deberían estar, pero solo, que son jueces y parte en esto de determinar qué vale y qué no vale. Entonces, ahí pasó 2 mensajes, uno para el sistema político, ya es hora de tener una transparencia en la Financiación. En la financiación, es fundamental, no solo para este tema, para todos. Y la otra es ampliar la apertura de las mesas de patrimonio, de las comisiones barriales, estatales, departamentales, a muchos más actores, a antropólogos, arqueólogos, artistas, a vecinos. A gente que anda en bicicleta, A gente que gente que camina, anda en que bici, tiene animales. exacto, a gente que le gusta la naturaleza. Porque de esa forma vamos a tener una visión más global de cuando hablamos de patrimonio. Digamos Y no- democrática también. Más democrática, y no solamente cosas basadas en conocimiento académico que después a la gente le rebota. Y por último, ¿cómo debería ser un modelo en el cual funcione realmente todo esto de la protección del patrimonio en un ámbito en el cual es difícil, porque el interés es público, Sí. pero en definitiva la propiedad de estos inmuebles no deja de ser privada? ¿Cómo proteger esas dos cosas en algo que realmente le funcione en la sociedad? Permitime una acotación. Sí. Aparte, a veces eso se mezcla de una manera muy curiosa. Hay gente que vive en lugares patrimoniales, por así decirlo, Conozco. y no tienen el dinero para arreglar Exacto. esa casa. Que desearían que esa casa no fuera patrimonial, Sí, que Exacto. no tuviera un Bueno, valor patrimonial. Mirá qué país curioso que si te nombran
si el bien donde vivís, tu casa, tu edificio, es nombrado bien de interés patrimonial, ya sea por la Comisión Nacional o por la departamental, Te complican. a la mayoría de la gente le complica. En otros países no es así, porque en otros países eso viene acompañado ¿de qué? De plata. ¿Y por qué De viene ayudas. acompañado de plata y de ayuda y de exenciones porque es una inversión? Claro. Porque la ciudad se la cree, porque la ciudad cree que por ayudar a esos vecinos a conservar sus propiedades, eso va a determinar en turismo patrimonial, bueno, felicidad de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos está pasando en Uruguay es que no hemos encontrado la forma de... yo puedo hablar y explicarle a la gente mi sensibilidad con relación a por qué hay que salvar ciertas cosas o por qué es interesante conservar ciertas cosas. Hay mucha gente que no lo va a entender hasta que no lo pongas en plata. Y bueno, yo no tengo ese número, pero me consta que hay ciudades que viven de eso y que Montevideo podría ser una de esas ciudades. Por ejemplo, hay cosas que se pueden hacer mañana, por no decir hoy. Es nombrar a Montevideo Ciudad de la Arquitectura. Ya está. Ciudad de la Arquitectura. A partir de esa idea, que es una idea nada más, ahí te encolumnás al sector público, al privado. Después no hay que... Y tampoco hay que inventar nada. ¿Cuántas ciudades lo están haciendo ya? Lo hacen. Con mucho menos que Montevideo, me atrevería a decir. Con muchísimo menos que Montevideo. ¿Qué mensaje para la gente saber que está en una ciudad que tiene ese valor? Exacto, pero vos para hacer eso, primero vos como gestor, como decisor, tenés que verlo tú y decidir que para ahí vamos. Entonces falta eso, falta una Visión. hoja de ruta, falta creérsela más, se lo merece Montevideo, y con eso, bueno, juntás a todo el mundo atrás de esa idea. Alfredo, te quedamos enormemente agradecidos por tu visita. Ale, un gustazo como siempre. Gracias por hacerlo llorar, Alfredo, finalmente. Y nosotros seguimos, los invito a una pausa y a la vuelta con más En la Mira.